En la apacible ciudad de ensueño, donde los días transcurrían entre risas y canciones, se levantaba un sol radiante sobre sus calles empedradas. Sin embargo, algo perturbador iba a alterar la tranquilidad de sus habitantes. En el laboratorio del eminente científico Dr. Cornelius Fabrizio, se encontró en marcha un experimento inusual. A través de años de meticulosa investigación, el Dr. Fabrizio había logrado desarrollar un suero revolucionario con la capacidad de modificar el tamaño de los seres vivos. Su objetivo: explorar nuevas fronteras de la ciencia y mejorar la calidad de vida de la humanidad. Esa misma tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, el Dr. Fabrizio aplicó su descubrimiento en un pequeño felino callejero al que había rescatado. El gato, llamado Oliver, fue el primer sujeto de prueba en recibir el suero experimental. Sin embargo, lo que el científico no anticipó fue la magnitud de los cambios que se desencadenarían. Al día siguiente, Ensueño despertó con un revuelo inusual. Las noticias rápidamente se propagaron: un gato gigante estaba paseando por las calles. La noticia causando asombro y temor entre los habitantes, quienes apenas podrían creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo un simple gato había alcanzado esas dimensiones monumentales? Las teorías y especulaciones se multiplicaron, y la ciudad quedó envuelta en un mar de incertidumbre. Algunos creían que era un prodigio divino, mientras que otros lo veían como una señal del fin de los tiempos. Pero el Dr. Fabrizio, atormentado por su descubrimiento, se dio cuenta de que había desencadenado una cadena de eventos incontrolables. El científico, consciente de su responsabilidad, se dispuso a encontrar una solución al enigma del gato gigante. Temeroso de los peligros que podía acarrear, pensó adentrarse en las calles de ensueño para buscar a Oliver y revertir el efecto del suero que lo había transformado. Mientras tanto, el gato gigante continuaba su paseo por la ciudad, con su imponente figura que hacía temblar los cimientos de los edificios. Los ciudadanos observaron con fascinación y temor a la vez, sin saber qué depararía el destino en su encuentro con el científico. Con determinación en su corazón, el Dr. Fabrizio se adentró en las calles de ensueño, persiguiendo el rastro del gato gigante. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta y la responsabilidad de enmendar su error lo impulsaba hacia adelante. Recorrió plazas y callejones, entrevistando a los asombrados testigos de la aparición del gato gigante. Algunos le proporcionaron pistas vagas sobre la dirección en la que se había dirigido, mientras que otros solo pudieron ofrecer especulaciones. A medida que avanzaba, el científico comenzó a percatarse de los efectos colaterales de su descubrimiento. La presencia del gato gigante había sembrado el caos en la ciudad. Los negocios habían cerrado, los automóviles se habían detenido y el miedo se había apoderado de los corazones de los habitantes de ensueño. Tras una larga búsqueda, el Dr. Fabrizio finalmente localizó al gato gigante en el parque central de la ciudad. Oliver, ahora un coloso felino, se hallaba acostado pacíficamente bajo la sombra de un árbol, mientras los curiosos se arremolinaban a su alrededor. Con cautela, el científico se acercó al gato y comenzó a hablarle suavemente. Oliver lo descubrió con ojos cansados y llenos de melancolía, como si supiera que su destino estaba en manos del hombre responsable de su transformación. El Dr. Fabrizio, afligido por la situación, prometió a Oliver encontrar una cura y devolverlo a su tamaño original. Redimirse por los estragos causados y restaurar la paz en ensueño. Decidido a cumplir su promesa, el científico se acabó a su laboratorio. Días y noches se sucedieron mientras buscaba desesperadamente una solución. Se sumergió a los estudios de los grandes escritores, emulando su disciplina y dedicación. Inspirado por la obra de genios literarios, encontré un hilo de esperanza.
El doctor Fabrizio creó una fórmula complementaria que, combinada con el suero original, podría revertir la transformación del gato gigante. Armado con el remedio potencial, volvió a la ciudad para enfrentar el desafío que tenía por delante. El doctor Fabrizio se encontró en el corazón de ensueño, frente al imponente gato gigante que yacía en el parque central. Con una jeringa en la mano y el remedio en su interior, el científico estaba dispuesto a probar la eficacia de su creación. Con manos temblorosas pero decididas, el doctor Fabrizio se acercó al gato gigante y le administró cuidadosamente la dosis del remedio. Los ojos de Oliver se posaron en el científico mientras el líquido penetraba en su cuerpo. La tensión en el aire era palpable. Los ciudadanos de ensueño observaban con atención, esperando el resultado con el corazón en vilo. ¿Volvería Oliver a su tamaño original? ¿O el remedio sería en vano? Pasaron unos momentos eternos. Los minutos se extendían como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, un cambio comenzó a manifestarse en el cuerpo del gato gigante. Oliver tembló ligeramente y su figura comenzó a disminuir, volviendo gradualmente a sus dimensiones originales. Ensueño estalló en vítores y aplausos mientras el gato gigante se convertía nuevamente en un felino callejero de tamaño normal. El doctor Fabrizio había cumplido su promesa y la ciudad respiraba aliviada. Sin embargo, la reverberación de los eventos pasados aún se sintió en las calles de ensueño. La transformación del gato gigante había dejado una huella en la sociedad. Las dudas y los miedos persistían, y la confianza en la ciencia y la responsabilidad de los científicos habían sido puestas en entredicho. El doctor Fabrizio, consciente de las repercusiones de sus acciones, se comprometió a rectificar su error de otra manera. Decidió utilizar su experiencia para educar a la comunidad sobre la importancia de la ética científica y la necesidad de considerar las consecuencias de sus investigaciones. Así, el científico organizó charlas y conferencias en las escuelas y universidades de ensueño. Compartió su historia y las lecciones aprendidas de manera humilde y sincera. Inspiró a las nuevas generaciones a explorar los límites de la ciencia de manera responsable, siempre considerando el bienestar de la humanidad y el medio ambiente. Después de la resolución del enigma del gato gigante, Ensueño comenzó un lento proceso de reconstrucción. Aunque el doctor Fabrizio había encontrado la cura y había tomado para rectificar su error, la confianza en la ciencia y en él mismo las medidas aún debían ser restauradas. En medio de este contexto, el científico se dio cuenta de que había un aspecto fundamental que debía abordar: el vínculo roto entre la comunidad y los animales callejeros. Oliver, antes de su transformación, era solo uno de los muchos gatos abandonados que vagaban por las calles de ensueño. Ahora, la ciudad se enfrentó a una oportunidad para sanar tanto a los animales como a sí mismo. El doctor Fabrizio se asoció con organizaciones de protección animal y estableció programas de esterilización, adopción responsable y concienciación sobre el trato adecuado a los animales. Estas iniciativas permitieron que muchos gatos callejeros encontraran hogares amorosos y se establecieran lazos más fuertes entre los habitantes de ensueño y sus compañeros peludos. Con el tiempo, la imagen del científico cambió en la mente de la comunidad. De ser visto como el causante de una crisis, se convirtió en alguien comprometido con enmendar sus errores y mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos. El doctor Fabrizio continuó impartiendo conferencias, compartiendo su experiencia y promoviendo la reflexión ética en el campo de la ciencia. Su historia de redención y aprendizaje se volvió un ejemplo a seguir, no solo en ensueño, sino también en otras comunidades que se inspiraron en su trayectoria. Mientras tanto, Oliver, el gato que alguna vez fue gigante, encontró un hogar cálido y acogedor.
Una familia amorosa lo cambiara y se convirtió en su refugio, convertir el amor y la atención que tanto merecía. Oliver se convirtió en un símbolo de esperanza y en un recordatorio de que los errores pueden corregirse y que todos merecemos una segunda oportunidad. Ensueño despertó un día con un aire de renovación. La ciudad, una vez sumida en el caos y el temor, comenzaba a encontrar la calma y la confianza perdidas. Los esfuerzos del doctor Fabrizio para enmendar sus errores y promover la ética científica habían dado frutos. La reconstrucción del vínculo entre la comunidad y los animales callejeros había dejado una huella profunda. Los ciudadanos de ensueño adoptaron una actitud más compasiva y solidaria hacia los seres vivos que los rodeaban. Programas de rescate y cuidado de animales se seguirán en toda la ciudad, creando una red de protección y amor. El doctor Fabrizio, convertido en un referente moral, continuó su labor incansable. Sus conferencias y charlas se extendieron más allá de ensueño, alcanzando otras ciudades y países. Su historia de redención y aprendizaje inspiraba a científicos y ciudadanos por igual, impulsando un cambio de paradigma en la investigación y el desarrollo de la ciencia. Oliver, el gato que había experimentado la transformación más dramática, se convirtió en el símbolo vivo de esa transformación. Su imagen se plasmó en carteles y pancartas, recordando a todos la importancia de la inflamación y la responsabilidad. Su historia se difundió por todo el mundo, y su rostro se convirtió en un recordatorio constante de las segundas oportunidades y la capacidad de redención. La relación entre el doctor Fabrizio y Oliver también se fortalece con el tiempo. El científico y el gato se desarrollaron en compañeros inseparables, unidos por el único vínculo que se desarrolló durante su aventura conjunta. Juntos, trabajaron para fomentar la educación científica y la protección animal, dedicando su vida a crear un mundo más justo y equitativo para todos los seres vivos. Ensueño, envuelta en un aura de renovación y compasión, continuaba su camino hacia un futuro mejor. Sin embargo, un nuevo desafío se avecinaba, acechando en las sombras y poniendo a prueba la resiliencia de la ciudad y su líder, el doctor Fabrizio. Unos meses después de la transformación de Oliver, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en ensueño. Animales callejeros de diferentes especies comenzaron a presentar cambios inesperados en su tamaño y comportamiento. Algunos se volvieron gigantes, otros adquirieron habilidades extraordinarias. La ciudad, con el doctor Fabrizio a la cabeza, se enfrentó a una nueva crisis. La noticia de estos eventos se desarrollará rápidamente y Ensueño se convertirá en un foco de atención para científicos, investigadores y curiosos de todo el mundo. Todos buscaban respuestas a este enigma que desafiaba las leyes naturales. El doctor Fabrizio, desesperado por encontrar una solución, se sumergió en investigaciones más profundas. Revisó sus notas, consultó los textos de los grandes escritores y científicos, y buscó conexiones entre los sucesos actuales y su descubrimiento del suero modificador de tamaño. A medida que avanzaba en sus investigaciones, el científico descubrió un patrón intrigante. Todos los animales afectados tenían algo en común: habían estado expuestos a una fuente de agua subterránea particular. Esta fuente había sido contaminada por desechos químicos provenientes de una fábrica cercana. El doctor Fabrizio sospechó que la contaminación del agua había interactuado con los restos del suero experimental, provocó estas transformaciones inesperadas en los animales callejeros. Ahora, tenía que encontrar una manera de detener la propagación de esta amenaza y revertir los efectos en los animales afectados. Convocando a un equipo de científicos y voluntarios, el doctor Fabrizio se embarcó en una misión para limpiar y descontaminar la fuente de agua subterránea. Al mismo tiempo,
se esforzó por encontrar una nueva fórmula que pudiera neutralizar los efectos del suero modificador de tamaño en los animales afectados. El tiempo apremiaba mientras la ciudad luchaba por contener la crisis. La comunidad se unió en una muestra de solidaridad, colaborando con los esfuerzos de limpieza y apoyando a los animales afectados. Juntos, lucharon contra la amenaza oculta que acechaba en las profundidades. El doctor Fabrizio y su equipo se encontraron en una carrera contrarreloj para detener la propagación de las transformaciones en los animales de ensueño. La fuente de agua subterránea había sido identificada como el origen de la contaminación, y la limpieza se volvió una tarea urgente y crucial. Día y noche, los científicos y voluntarios trabajaron increíblemente para descontaminar la fuente de agua. Utilizando tecnología de vanguardia y siguiendo los protocolos más rigurosos, se esforzaron por eliminar los residuos químicos que habían desencadenado las transformaciones. Mientras tanto, el doctor Fabrizio experimentó en su laboratorio para desarrollar un antídoto que pudiera revertir los efectos en los animales ya afectados. Los días se volvieron una sucesión de pruebas y fracasos, pero el científico no se dio por vencido. Sabía que el destino de los animales y de ensueño estaba en juego. Después de semanas de arduo trabajo, la fuente de agua finalmente fue limpiada y declarada segura. Era un paso importante, pero la tarea aún no estaba completa. El doctor Fabrizio presentó su nueva fórmula aprobada para el antídoto y comenzó a administrarlo a los animales afectados. La espera fue angustiante, pero poco a poco los animales comenzaron a mostrar signos de mejoría. Sus cambios volvieron a la normalidad y su comportamiento volvió a la calma. La ciudad se llenó de alivio y gratitud hacia el doctor Fabrizio y su equipo. Sin embargo, el científico sabía que el trabajo no había terminado por completo. La lucha contra la contaminación y la avian del medio ambiente cambiaron en una prioridad para ensueño y para todas las comunidades. La crisis había sido un recordatorio doloroso de los efectos devastadores de la negligencia y la contaminación. El doctor Fabrizio se convirtió en un defensor apasionado de la protección ambiental y la sostenibilidad. Trabajó en colaboración con las autoridades locales y organizaciones internacionales para implementar medidas más estrictas de control ambiental y promover la conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. Tras la resolución de la crisis de las transformaciones en los animales de ensueño, la ciudad se encontró en un estado de renovación y unión. La experiencia había fortalecido los lazos entre los habitantes, y la conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente se había extendido por todos los rincones de la comunidad. El doctor Fabrizio, convertido en una figura respetada y admirada, continuaba liderando el cambio hacia una ciudad más sostenible. Trabajó en estrecha colaboración con las autoridades locales para implementar políticas y programas que promuevan la conservación de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y el desarrollo de energías renovables. El enfoque de ensueño cambió hacia la construcción de una ciudad verde y amigable con el medio ambiente. Los edificios se diseñaron para ser energéticamente eficientes, se desarrollaron áreas verdes y se fomentó el uso de transporte público y bicicletas. La comunidad se unió en la plantación de árboles y en proyectos de limpieza y vestidos de los espacios naturales. La transformación de ensueño no pasó desapercibida en el mundo. La ciudad se convirtió en un referente de sostenibilidad y resiliencia, recibiendo reconocimientos internacionales y atrayendo a investigadores y turistas interesados en aprender de su experiencia. El doctor Fabrizio, consciente de la responsabilidad que había adquirido, compartió su conocimiento y experiencia en conferencias y eventos internacionales. Inspiré a otras comunidades a seguir el ejemplo de ensueño y a trabajar juntas por un futuro más prometedor y sostenible. En medio de estos avances,
Oliver el gato continuaba siendo una figura querida y admirada en la ciudad. Aunque su historia estuvo inicialmente envuelta en desafíos y conflictos, su transformación y la redención del Dr. Fabrizio lo concluyó en un símbolo de superación y esperanza. Oliver, junto con el Dr. Fabrizio, participó en programas educativos y terapias asistidas con animales, llevando consuelo y alegría a las personas que más lo necesitan. Su presencia grababa a todos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para el cambio y la redención. El éxito de Ensueño en su camino hacia la sostenibilidad y la apariencia del medio ambiente resonó en todo el mundo. La historia de redención del Dr. Fabrizio y el impacto positivo de la ciudad se encontró en un ejemplo inspirador para otras comunidades. Las lecciones aprendidas en Ensueño se extendieron por todo el globo, despertando la conciencia global sobre la importancia de cuidar y proteger nuestro planeta. Países y ciudades se unieron en un esfuerzo colectivo para implementar medidas sostenibles y reducir la huella ecológica. El Dr. Fabrizio se convirtió en un líder de opinión reconocido a nivel mundial. Fue invitado a conferencias y eventos internacionales, donde compartió su experiencia y visión sobre la importancia de la ética científica y el cuidado del medio ambiente. Sus palabras resonaron en los corazones y mentes de científicos, líderes políticos y ciudadanos comprometidos. En este nuevo capítulo, Ensueño se convirtió en el epicentro de una revolución global. El intercambio de conocimientos y tecnologías sostenibles se hizo cada vez más frecuente, y las alianzas entre comunidades se fortalecieron para enfrentar los desafíos ambientales comunes. En Ensueño, se establece un centro de investigación y desarrollo de vanguardia, dedicado a encontrar soluciones innovadoras para los problemas ambientales. Científicos de todo el mundo se aprovecharán para colaborar en proyectos que abordarán desde la energía limpia hasta la conservación de la biodiversidad. Oliver, el gato gigante que una vez sembró la incertidumbre en la ciudad, fue reconocido como un embajador de la conservación ambiental. Su imagen se convirtió en el símbolo de una campaña global para proteger la vida silvestre y concienciar sobre la importancia de preservar la diversidad biológica. El Dr. Fabrizio y Oliver, junto con los habitantes de Ensueño, continuaron liderando el camino hacia un futuro sostenible. Su historia se convirtió en un legado duradero de resiliencia, redención y cambio positivo. Ensueño se encontró en el cúspide de su transformación. La ciudad, que una vez había sido testigo de conflictos y desafíos, ahora era reconocida como un faro de esperanza y un modelo a seguir en términos de sostenibilidad y conservación ambiental. El Dr. Fabrizio y Oliver continuaron liderando el cambio, pero ahora su influencia se extendió más allá de los límites de Ensueño. Fueron invitados a conferencias internacionales, donde compartieron sus experiencias y animaron a otras comunidades a seguir su ejemplo. El Centro de Investigación y Desarrollo en Ensueño se convirtió en un lugar de encuentro para científicos y expertos de todo el mundo. Allí se gestaron proyectos revolucionarios que impulsaron avances tecnológicos en energías renovables, protección de la biodiversidad y mitigación del cambio climático. El legado de Ensueño se floreció a través de generaciones. Las escuelas incorporan la educación ambiental en sus programas, inculcando a los niños y jóvenes el respeto por la naturaleza y la importancia de vivir en armonía con el entorno. La ciudad se convirtió en un destino turístico reconocido por su belleza natural y su compromiso con la sostenibilidad. Los visitantes quedarán impresionados por la arquitectura ecológica, los espacios verdes y las prácticas de conservación implementadas en Ensueño. El Dr. Fabrizio y Oliver, en su vejez, miraron con satisfacción el legado que habían dejado. Sabían que su trabajo había trascendido el tiempo y que su contribución al cuidado del medio ambiente sería grabada por generaciones venideras. La historia de Ensueño se convirtió en un ejemplo de cómo el coraje,
La responsabilidad y la redención pueden transformar un lugar y marcar la diferencia en el mundo. Su impacto se endureció mucho más allá de lo que habían imaginado, inspirando a otras comunidades a seguir su ejemplo y a tomar medidas para preservar nuestro preciado planeta. Aunque la historia de Ensueño había llegado a su clímax en el capítulo anterior, el destino de la ciudad y sus habitantes continuaba evolucionando. Después de haber dejado un legado de sostenibilidad y conservación ambiental, Ensueño se embarcó en un nuevo capítulo de su historia. Bajo el liderazgo visionario del Dr. Fabrizio y el compromiso de la comunidad, Ensueño se convirtió en un centro de innovación y desarrollo sostenible a nivel mundial. El enfoque se amplió más allá de la misma ciudad, colaborando con otras comunidades y países para abordar los desafíos globales. En este nuevo comienzo, Ensueño se convirtió en un laboratorio vivo para la investigación y la implementación de soluciones sostenibles. Se realizaron significativas en áreas como la energía limpia, la agricultura sostenible, la gestión de residuos y la conservación de los ecosistemas. La comunidad de Ensueño se involucró activamente en la toma de decisiones y se fomentó la participación ciudadana en la planificación y ejecución de proyectos sostenibles. Los valores de transparencia, colaboración y equidad guiarán cada paso hacia un futuro mejor. El éxito de Ensueño se convirtió en un faro de esperanza para otras ciudades y comunidades que enfrentaron desafíos similares. El Dr. Fabrizio y otros líderes de Ensueño fueron invitados a conferencias internacionales y asesoraron a gobiernos y organizaciones en la implementación de políticas sostenibles. El legado de Ensueño se perfora más allá de las fronteras geográficas. La historia de redención y transformación inspiró a personas de todo el mundo a tomar medidas para proteger el medio ambiente y vivir en armonía con la naturaleza. Un movimiento global se formó, impulsado por el ejemplo de Ensueño, en busca de un futuro sostenible para todos. En el último capítulo de esta increíble historia, Ensueño logró un estado de plenitud y trascendencia. El legado de la ciudad y sus habitantes se perforó mucho más allá de los límites del tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. El Dr. Fabrizio, en sus últimos años de vida, reflexionó sobre el camino recorrido y el impacto que Ensueño había tenido en el mundo. Su visión y liderazgo habían transformado una ciudad en crisis en un faro de esperanza y ejemplo para el resto del planeta. En honor a su labor, se erigió una estatua del Dr. Fabrizio en el centro de Ensueño, recordando su valentía y dedicación para enfrentar los desafíos y redimirse de sus errores. La estatua se convirtió en un símbolo inspirador, un recordatorio constante de que el cambio positivo puede surgir incluso de los momentos más oscuros. Oliver, el gato que había desempeñado un papel fundamental en la historia de Ensueño, fue grabado con cariño y admiración. Su imagen se plasmó en obras de arte, libros y películas, perpetuando su legado como símbolo de superación y esperanza. Ensueño, en su estado de plenitud y sabiduría colectiva, se convirtió en un centro de aprendizaje y reflexión. Se establezca una universidad dedicada al estudio de la sostenibilidad y la ética científica, atrayendo a académicos y estudiantes de todo el mundo. La ciudad también se convirtió en el anfitrión de conferencias y eventos internacionales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Expertos, líderes y activistas se encuentran periódicamente en Ensueño para compartir conocimientos y estrategias para abordar los desafíos globales. El legado de Ensueño se mantuvo vivo en las generaciones venideras. Los niños y jóvenes crecieron imbuidos con los valores de sostenibilidad, responsabilidad y respeto por la naturaleza. A medida que asumían roles de liderazgo, continuaron el trabajo de sus predecesores, llevando la visión de Ensueño a nuevas alturas. La historia de Ensueño se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación.
inspiró a innumerables personas a enfrentar los desafíos de su tiempo con coraje y resiliencia, recordándoles que cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia.